Oh, Atenas en el siglo V, conocido como el siglo de Pericles. Y no me refiero a este Pericles, me refiero a este guapetón. Pues embelleció la ciudad, impulsó la ciencia en Atenas, recreó la Acrópolis y creó el Partenón, monumento representativo de Atenas. Periodo en el que se presentarían varias guerras, comenzando por las guerras médicas. En la primera guerra derrotando al rey Darío en la batalla del Maratón. En la segunda guerra contra el hijo del rey Darío, el rey Jerjes, que también atacaría Atenas destruyendo la Acrópolis, tras ser de nuevo vencidos en la batalla naval de Salamina. Y en la tercera guerra médica, los atenienses volverían a derrotar a los persas en la batalla de Eurimedonte. Y así Atenas mantuvo su poderío después de las batallas, hasta que las ciudades confederadas pronto empezaron a cuestionar el poder de Atenas. Primero se sublevó Samos, y luego Tebas, después Megara y Corinto, y sobre todo la poderosa Esparta, lo que acabó en la guerra del Peloponeso, en donde tendríamos el placer de ver a nuestro querido Sócrates patearle el trasero a los espartanos. Este no era ni de lejos el final de los problemas de la pequeña Atenas, pues al final de la guerra del Peloponeso se instauró un gobierno conocido como los 30 tiranos, gobierno encabezado por Critias, el cual fue aprendiz de Sócrates y tío carnal de Platón. Si bien su gobierno solamente duró 8 años, bastó para producir una matanza del 5% de la población ateniense, la confiscación de propiedades de los ciudadanos y el exilio de algunos demócratas. Bueno, y se preguntarán, ¿y todo esto qué rayos tiene que ver con Sócrates? Pues todo y nada, ya que varios puntos de los que acabamos de tocar puede que hayan influido un poco en su juicio. Y además los quería poner un poco en contexto de lo que ocurría en el siglo V. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de nuestro gordito bonachón. Bueno, ¿quién fue Sócrates, la leyenda, el filósofo, aquel del que todos hablan, porque jamás escribió nada? Ya que todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a otros griegos. El mejor ejemplo es Platón, uno de sus mejores discípulos. Pues bueno, hasta ahora lo que sabemos de Sócrates es que nació en Atenas, donde vivió durante los últimos tercios del siglo V, la época más espléndida en la historia de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, motivo por el que en su juventud lo llamaban Sócrates hijo de Sofronisco, y de Fenareta, comadrona, emparentados con Aristedes el Justo, así que venía de buena casta. Recibió una educación tradicional en literatura, música y gimnasia. Más tarde, se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Sócrates, como buen muchacho, siguió el trabajo de su padre. Realizó un conjunto de estatuas de las Tres Gracias, que estuvieron en la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II a.C. Después, tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Y claro, cómo no, también se casó, y se casó con Xántipa o Jántipa, que era de familia noble. Según una tradición antigua, trataba muy mal al filósofo, aunque en realidad Platón muestra, al narrar en la muerte de Sócrates en el Fedón, una relación normal e incluso buena entre los dos. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Desde muy joven, llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas. La escuela de Sócrates se basaba en la mayéutica, cuya palabra provenía de la palabra griega mayeuta, o partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera o comadrona, ayuda al alumbramiento. Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas, o si se trataba de falsedades que se debían desechar. Se decía que algunos sofistas obtenían elevadas sumas de dinero por su actividad. Sócrates, en cambio, rechazaba poner precio a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de admitir o rechazar a un candidato. Había quienes acudían a las lecciones de Sócrates solamente con fines políticos y con el deseo de aprender el arte de gobernar, o mejor dicho, de dominar a los hombres.
como eran Jenofonte, Critias y Alcibíades. Así es que su maestro, el cual poseía a maravilla el arte de atraer a los hombres, comunicándoles a la vez provechosa enseñanza, cuando se entretenía con estos, enderezaba sus discursos a sus fines e inclinaciones personales. Diferente era la marcha que seguía y diferente la materia de sus discursos cuando hablaba con hombres en los cuales descubría verdadera vocación filosófica, como sucedía con Fedón, con Teages, con Aristipo y con Euclides, y particularmente con Platón. En el año 399 a.C., el filósofo Sócrates fue sentenciado a muerte. Los cargos: no creer en los dioses y pervertir a la juventud. Este movimiento contra Sócrates nació por parte de tres personajes principales, conocidos como Meleto, Anito y Licón, quienes se encargaron de cierta manera en envenenar las mentes del pueblo contra Sócrates. Pero, ¿quiénes eran estos tres personajes antisocráticos? Pues bueno, Meleto podría haber sido poeta de oficio y posiblemente un fanático religioso más preocupado por los alegatos de Sebeia, o sea, impiedad, que por los cargos de corrupción de los jóvenes de que se acusaba a Sócrates. Algunos piensan que los principales motivos de Meleto fueron lo que dijo de que Sócrates había avergonzado a los poetas. En Gorgias de Platón, Sócrates acusa a los poetas y oradores y aduladores y dice que solo pueden impresionar a las mujeres, los niños y los esclavos. Platón describe que antes del juicio de Sócrates, Meleto era un desconocido para él. Por lo tanto, la principal acusación de Meleto contra Sócrates era investigar los cielos y lo que hay debajo de la tierra. En cuanto a Anito, este ateniense, enriquecido con su curtiduría, pertenecía al Partido Democrático. Junto con Trasíbulo, participó activamente en la caída del gobierno oligárquico de los 30 tiranos, dirigiendo el ataque a El Pireo. Se dice que Sócrates había reprochado públicamente a Anito de querer que su hijo le sucediera en los negocios, y de haberlo educado con ese fin. Fue pues, por rencor personal, que Anito habría acusado a Sócrates. Sostuvo además que el filósofo era el mentor de Critias, uno de los 30 tiranos, como ya lo habíamos mencionado antes. Anito acusaba principalmente a Sócrates de hacer más fuerte el argumento más débil y enseñar estas mismas cosas a otros. Mientras tanto, Licón era un personaje poco conocido. Era orador y fue blanco de los poetas cómicos como Eupolis o Cratino. Perteneciente al círculo de Anito, sistemáticamente apoyó sus propios intereses en reuniones, heterías o en procesos judiciales. Por desgracia, su hijo Autólico de Atenas, vencedor en el pancracio de las Panateneas, fue uno de los condenados a muerte por el régimen de los 30 tiranos, siendo este tal vez uno de los motivos principales para apoyar el movimiento de Anito. Ahora que ya sabemos quiénes fueron sus tres principales acusadores, podemos hablar del oráculo de Delfos. Según cuenta la leyenda, Querofonte, un amigo de Platón, fue a consultar el oráculo de Delfos y preguntó quién era el más sabio. Este, irónicamente, le contesta que Sócrates es el hombre más sabio sobre la tierra. Y es a partir de entonces que Sócrates inicia una especie de pesquisa entre sus conciudadanos, interrogando a todos aquellos que son popularmente tenidos como sabios. Preguntó a políticos, poetas y artesanos, pero entre más investigaba, más se daba cuenta que todos creían saber todo, aunque no lo sabían. Es entonces que Sócrates cae en cuenta de que él, al no asumir que lo sabe todo, ya se ha vuelto más sabio que los que creen saberlo todo. Así que todo esto produjo que sus seguidores, que en su mayoría eran jóvenes e hijos de gente acaudalada y con altas probabilidades de tomar el poder en algún futuro, empezaran a seguir su ejemplo, dando lugar a que se le acusara de pervertir a la juventud. Y por desgracia, llevándolo a un juicio en el que todo el pueblo estaba en su contra. Sócrates, al ser obediente a las leyes de Atenas, no se aprovechó de su posición para escapar de su sentencia a muerte, pues como ya dijimos, su esposa pertenecía a la nobleza, y recordemos que en ese momento, ser un filósofo era como ser una celebridad, lo que le daba muchas palancas. Incluso, en su defensa siempre le siguió enseñando que era más sabio, pues dijo: lo que yo decía antes, a saber, que se ha producido gran enemistad hacia mí por parte de muchos, sabed bien que es verdad. Y es esto lo que me va a condenar. Si me condena, no Meleto ni Anito, sino la calumnia y la envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado a otros muchos hombres buenos, y lo seguirá condenando. No hay que esperar que se detenga en mí. Y por último, solo les pidió una cosa a los atenienses.
cuando mis hijos sean mayores, atenienses, castigadlos, causándoles las mismas molestias que yo a vosotros. Si os parece que se preocupan por el dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud, y si creen que son algo sin serlo, reprochadles como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Y así, nuestro buen amigo Sócrates fue condenado a muerte tomando cicuta. Me voy a matar, güey.